Muy buenos días, bendiciones, feliz domingo para todos. Vamos caminando de la mano de Jesús. Tercer domingo de Cuaresma, vamos avanzando, porque si no avanzamos en este camino espiritual, retrocedemos, porque en el camino espiritual no se detiene, o avanzas o retrocedes. Esperemos que estemos avanzando con la ayuda del Señor, porque Jesús, hoy tenemos una cita con Jesús Eucaristía, con ese pan del cielo. Alimentémonos de ese pan sagrado, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio que vamos a escuchar está tomado de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían paloma les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que decía Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso cómo nos habla el evangelista San Juan hoy. Nos hace el relato de la expulsión de los mercaderes del templo. Quiero que le pongamos mucha atención. Fijaos que este evangelio tiene este relato al principio. San Juan lo tiene en el capítulo 2. A diferencia de San Mateo, San Marcos o San Lucas, tiene este evangelio para el lunes santo, después de que Jesús ha entrado en Jerusalén. Ese recibimiento triunfal del Domingo de Ramos. Lunes Santo va al templo y se encuentra con todos los mercaderes. ¿Por qué era necesario que se encontrara con los mercaderes? ¿Qué hacían los mercaderes en el templo? Bueno, estaban en el templo por 2 razones. Porque hacía falta ganado para hacer sacrificio, como ovejas, palomas, etc. Y por otra razón, todas las monedas que ellos tenían llevaban un efigie, o sea, una cara. Entonces, en el Imperio Romano venía la cara del emperador. La razón era que no podía entrar ese efigie, es decir, no podía entrar esa moneda con la cara del emperador al templo.
es decir, la representación ecográfica de una persona, no podía entrar ni existir dentro del templo de Jerusalén. Por eso había que cambiar la moneda. Porque en el templo de Jerusalén usaban la moneda de Tiro, una ciudad en la costa de Fenicia, que adornaba las monedas por el reverso con una especie de imagen vegetal, una flor de loto o una palmera. Bueno, en fin, eran plantas. Pero hoy vamos a leer la versión según San Juan y ustedes se preguntarán, ¿pero qué más da Mateo, Lucas o Marcos? Pues no da lo mismo. Este episodio cronológicamente tiene lugar el lunes santo, pero San Juan lo coge del final del Evangelio y lo coloca al principio, en el capítulo 2, porque San Juan mueve este episodio de orden. Para San Juan tiene mucho valor. Bueno, para San Juan esta acción de Jesús tiene un valor programático. ¿Qué significa esto? O sea, el gesto que Jesús realiza marca las líneas de lo que va a ser su ministerio. Y es un valor grande, porque es como un programa de acción de lo que va a ser su ministerio. Muchas veces le han dado una mala interpretación a este evangelio, que Jesús expulsa a los mercaderes, que en la iglesia no debe de haber contaminación de riqueza y dinero, que no podemos estar apegados a las cosas materiales, que debemos de guardar silencio a lo sagrado en el templo. Bueno, todas estas cosas son verdad, pero el evangelio de hoy no tiene nada que ver con eso. Son verdad que hay que guardar mucho respeto y reverencia dentro del templo por lo sagrado, que es casa de Dios. Eso es muy cierto. Fijaos, gran parte de Israel en la época de Jesús estaban esperando un Mesías sacerdotal. Pensemos un momento, los judíos esperaban un Mesías, pero generalmente en el Antiguo Testamento este Mesías se dibujaba como alguien de la casa de David, un Mesías real que de alguna forma instaurara el reino de Dios. Sin embargo, los últimos profetas, a partir de Zacarías y también un poquito con Ezequiel, se va desarrollando una Biblia en el Antiguo Testamento, donde el Mesías no solamente va a ser sucesor del rey David, sino que va a ser sacerdote también, porque de alguna forma tendrá que renovar el culto en el templo o renovar nuestra forma de relacionarnos con Dios. Ejemplo, ¿qué hace un sacerdote? Él pone en comunión al pueblo con Dios. Pues eso sería el Mesías. De hecho, en la época de Jesús, los esenios, que era un grupo muy significativo en Israel, esperaban la venida de dos Mesías. Uno, un Mesías sucesor de David, que sería rey. Dos, un Mesías sucesor de Aarón, primer sacerdote, que sería un Mesías sacerdotal. Y la importancia fundamental la tenía el mesianismo sacerdotal. El Mesías tendría que renovar el culto y la liturgia del templo de Jerusalén. Si analizamos la pasión según San Juan, ¿cuál es el profeta más usado por San Juan en la pasión? Bueno, es Zacarías, justo el profeta que dice que tiene que venir un Mesías sacerdotal. Otro profeta que es citadísimo por San Juan en el libro del Apocalipsis es Ezequiel, justo aquel que estaba profetizando la edificación de un nuevo templo. Y de hecho, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo,
¿Cómo termina la discusión? Diciendo, Jesús, destruís este templo, que yo lo resucitaré en el último día. Dicho de otra forma, en este evangelio Jesús no nos está diciendo cómo debemos de comportarnos en el templo. Se supone que debemos de hacerlo con el mayor respeto posible. Lo que trata de decirnos Jesús en este evangelio es, sino que ¿quién es Él? ¿Cuál es su identidad? Yo soy ese Mesías sacerdotal. Por eso este texto para San Juan tiene tanta importancia que lo coloca en el capítulo 2, justo al lado del milagro de las bodas de Canaán, que para él es también como un evangelio programático, porque inicia los signos. San Juan dice signos, pero son los milagros Jesús va a hacer a lo largo de su ministerio para revelar de nuevo su identidad, quién es Él. Por lo tanto, que nos revele este evangelio en el camino de nuestra cuaresma, tiene que enseñarnos bastante, que el sacrificio que Cristo hace en la cruz es una acción sacerdotal, por lo cual Jesús, ofreciendo su propio cuerpo como víctima, por eso le llamamos el Cordero de Dios, porque los judíos ofrecían corderos a Dios para purificarse de los pecados. Ofreciendo Jesús su cuerpo como víctima en la cruz, Él está instaurando un nuevo culto. Antes era el templo de Jerusalén, el que unía los hombres con Dios, pero ahora, ¿dónde se produce esa unión de la humanidad? Es muy sencillo, es muy simple. Fíjate que esa unión de ti con Dios es a través de la comunión con Jesús, a través del amor a Él, a través de vivir unido completamente a Cristo. Pues esto es impresionante, este amor tan grande. Hoy yo te pido que te dejes abrazar por Jesús, este amor tan infinito, y que este evangelio te ayude a ver a Jesús, ese Mesías sacerdotal. No esa expectativa que tenía gran parte de Israel de renovar el culto. Demos gracias pues a Dios en esta mañana, en este día. Te damos gracias por darnos la vida. Te damos gracias porque nos regalas un domingo maravilloso, el podernos ir a encontrar contigo en la Eucaristía. El que tú entres a nuestra vida, Jesús, es el mayor tesoro. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme que tú eres ese Mesías sacerdotal, de que ya no el templo me une contigo, sino que tú te unes conmigo, Jesús, que hay una comunión mucho más íntima y mucho más directa a través de la oración, a través de la Eucaristía. Esa unión la hiciste tú, Jesús, en ese acto tan grande y tan sublime, cuando donaste tu vida y la entregaste, ofreciéndola por mi salvación en la cruz. Gracias, Jesús, por unirnos cada día más contigo. Ayúdanos a vivir esta cuaresma con verdaderos propósitos de encontrarnos contigo cada día, Jesús, y de seguirte y amarte hasta el final, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen, tu Madre. Amén.